Buenas noches, feliz martes. Espero que estén muy bien. Aquí vamos eh, a- avanzando en el mes de junio. Eh, Espero pues que todos estemos intentando buscar al Señor eh, en la medida de lo posible, no intentando evadir, ¿verdad? Cualquier conversación con Él, eh, intentando escuchar su guía en todo lo que hacemos. Eh, el tema de hoy es el siguiente. Es el mismo Dios. Ese es el tema. Es el mismo Dios. Y vamos a ver un texto en Éxodo. Así que les pido que abran la Biblia de un solo. Vamos a leer el texto y después empiezo a dar ciertas ideas al respecto del contexto. Así que vamos con Éxodo 34, versículo 5. ¿Okay? Entonces, como dije, ahorita lo vamos a leer y después explico un poquito ahí. Entonces, Éxodo, Génesis, Éxodo, ¿verdad? Éxodo 34, versículo 5, dice así. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien, eh, ese es el texto y algo interesante es que dice que Jehová mismo eh, habló de eso, ¿ok? Que Jehová mismo fue el que estaba diciendo Jehová, Jehová, ¿ok? Eh, Eso es bien interesante porque es Dios mismo diciendo Dios, Dios. Normalmente es el humano, ¿verdad? Por ejemplo, en los salmos se clama, ¿verdad? Al Señor. Eh, Incluso Jesús mismo, ¿verdad? Padre nuestro. Pero aquí está Dios mismo diciendo Jehová, Jehová. Ahora, antes de seguir, eh, esta palabra Jehová es una palabra muy peculiar. En otras versiones no usa la palabra Jehová, sino que usa la palabra el Señor. Y en otras versiones usa la palabra Yahweh o Yahvé. ¿Ok? Y esta palabra se refiere a Dios eh, de una manera que describe ese Dios personal, ese Dios que tiene una relación. ¿Okay? De hecho, la palabra Dios también se usa en el Antiguo Testamento, se usa no lo opuesto a lo personal, pero sí de una forma con distancia. Hay personas en el Antiguo Testamento que hablan con Dios y no les llaman, y no le llaman Yahweh, no le llaman Jehová, no le llaman Señor, sino que solo le dicen Dios porque no tienen una relación personal. Y una última cosa con respecto al nombre preciso de Jehová. Jehová, eh, a muchas personas no les gusta el nombre Jehová porque ya
se ha entendido por medio de los estudiosos, ¿verdad? Que escriben teología y todo eso, se ha entendido de que la palabra Jehová es como una forma creativa de poner el nombre, este nombre personal, ¿verdad? Yahweh, una forma creativa de ponerle un nombre con ciertos sonidos, ¿ok? Y algunos consideran de que esto ofende o que esto de alguna manera viola la idea de el Señor, ¿ok? De Yahweh. Cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Y por supuesto que se respeta. Sin embargo, en mi opinión, ¿ok? Esto es mi opinión. En mi opinión, al leer la Biblia y uno está leyendo Jehová, 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 pero uno está buscando con sinceridad la Biblia, uno puede entender quién es Jehová, a pesar de que quizás el nombre literal no sea el mejor o no sea la mejor forma de escribir el nombre, ¿verdad? Pero si uno busca con sinceridad la Biblia, puede decir Jehová, puede decir el Señor, está bien. Entonces, en este texto peculiar, es Dios mismo que dice Jehová, Jehová. Bueno, y por cierto, en la Reina Valera se usa la palabra Jehová. ¿Okay? Por eso estoy leyendo hoy Jehová, porque estoy leyendo la Reina Valera 1960. Entonces es Dios mismo que dice Jehová, Jehová, y él se describe a sí mismo. Y dice que es fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Okay? Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Es una descripción muy eh, positiva de Dios, ¿verdad? Es el Dios del perdón, es el Dios de la misericordia. Eh, Justo antes de esto había pasado lo del becerro de oro. Y entonces Dios aquí está diciendo, los perdono, ¿ok? Los perdono. Eh, quiero hacer este pacto con ustedes a pesar de que ni les había dado el pacto, ni les había dado la ley, y ustedes ya se habían olvidado de mí, pero yo soy misericordioso. Y así somos nosotros, ¿no? A veces ni tenemos la información completa de Dios, ni el Señor se ha acercado tanto a nosotros y ya nos hemos alejado. Y ya está nuestro corazón en rebeldía, y ya está nuestro corazón en duda, y ya está nuestro corazón diciéndole cosas a Dios y Él ni ha terminado de hablar, ni lo hemos dejado hablar y nosotros ya nos estamos alejando de Él. Entonces, en esa situación estaban y Él dice, yo soy misericordioso. Y dice, y guarda misericordia a millares en el versículo 7, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y que perdona el pecado. Y usa tres palabras, pero esas tres palabras al final son lo mismo. Es como cuando dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo que está diciendo es que lo ames con todo. Entonces aquí dice que Dios perdona todo tipo de pecado. Y, y es un buen momento para decir que no hay pecado que Dios no perdone. Y no hay pecado que nosotros podamos hacer que Dios no perdone. Y dice, ok, entonces en la primera parte eh, habla de su misericordia y resaltamos la misericordia de Dios. Ok. Y de hecho, una vez más, en este espacio, aceptamos la misericordia de Dios, aceptamos su amor, su perdón. Y aquí en la Reina Valera no lo hace tan explícito, porque después de la palabra pecado en el versículo 7 usa la palabra y como siguiendo, ¿verdad? Pero estoy convencido que aquí hay un contraste, ¿ok? Hay un contraste. Y podemos usar la palabra pero. Otras versiones la usan y otras versiones usan palabras como aún así eh, o aún que esto es verdad. Entonces hay un contraste ahí. Hay un cambio de dirección
y dice que de ningún modo, dice la Reina Valera, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, está diciendo el texto que Él es misericordioso, amoroso, Él perdona, no hay nada que no perdone. Pero al mismo tiempo dice, no, ni de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esto también no es tan explícito en la Reina Valera, pero antes había dicho que guarda misericordia a millares. Y otras versiones dice a miles de generaciones, por 1000 generaciones. Entonces dice que, que visita la iniquidad o el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero antes había dicho que su misericordia llega hasta 1000 generaciones. Entonces aquí hay algo bien claro. Y, y no me gustaría, voy a intentar, porque por el argumento pienso yo que voy a caer un poco en esto, pero voy a intentar de no como cuantificar, ¿verdad? De no usar cantidad. Eh, pero aquí vemos dos tipos de números. Vemos por un lado que dice que visita la iniquidad de los padres hasta la tercera o cuarta generación. Pero por otro lado está el otro número que es 1000. Entonces aquí los números son muy diferentes. Si uno piensa en $3 o $4, ¿verdad? ¿Qué puedo comprar con $3 o $4? Si vas al Dollar City, algo puedes comprar con $3 o $4. Quizás dos cosas. Yo creo que lo más dos cosas. O tres, no sé. No sé si hay algo así como que de $1. Porque eso dicen, ¿verdad? Se llama Dollar City, pero todo vale más que $1. Vale, entonces, ¿qué puedo comprar con $3 o $4? ¿Y qué puedo comprar con $1000? De hecho, muchos desearían tener un sueldo de $1000 mensual. Entonces, $1000 es muy diferente a 3, ¿verdad? Pero aquí el punto es que su misericordia es mucho, mucho, mucho mayor que eso que hace Él cuando no tiene por inocente al malvado. Y vamos a usar la palabra justicia, ¿verdad? Porque esa es la justicia. De hecho, con Majo estamos viendo una serie que se llama The Innocence Files. Y se trata de cómo hay personas en la cárcel en los Estados Unidos que han estado décadas y son inocentes. Y después de eso se trata, vean, ahí se meten a los detalles. Entonces, eso es injusto, pero Dios es justo. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros no ha estado en pecado? Y quizás cuando me refiero a pecado, no me refiero a caer en pecado, así como dije una mentira uy, se me fueron los ojos con lujuria o robé algo, pero solo una vez. No, me refiero a esos hábitos que todos tenemos y que todos deberíamos estar luchando en contra de eso, pero todos los tenemos. Entonces, en cierto sentido, a todos se nos va a visitar por nuestra iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Pero al mismo tiempo, en el mismo texto, tenemos esa realidad de que Él y su misericordia nos alcanza hasta 1000 generaciones. Y esto tiene eco en las palabras de Pablo que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Okay? Es una realidad de la palabra de Dios. Y por un lado, algunos quisieran como borrar la parte del pecado, como decir, no, es que Dios se olvida de todo pecado. Hay verdad en eso. O sea, Dios no nos ve como, nosotros no somos ante los ojos de Dios el pecado que hacemos. Nosotros somos limpios por medio de la sangre de su Hijo, ¿verdad? Entonces, esa parte es cierto. Él quita todo pecado y se olvida todo pecado. Sin embargo, Él también es justo. Y entonces, porque la frase de Pablo es donde abundó el pecado.
Eso es una realidad. Abunda el pecado en nuestra vida, lastimosamente. Abunda el pecado en la iglesia, pero sobreabunda su gracia. Entonces, igual aquí, ¿verdad? Ha habido pecado en nuestras vidas, pero su misericordia y su perdón eh, es mucho mayor, ¿ok? Y eso es una gran realidad. Ahora, avanzando un poquito más en esto, entonces nos estamos enfocando en estas ideas, ¿verdad? Son dos ideas que son de Dios, que aunque sí son opuestas en el sentido de que eh, hay misericordia por el pecado, sin embargo, ese pecado tiene su consecuencia, dice, o sea, la frase es que él que visita la iniquidad de los padres. Entonces, hay un contraste. Sin embargo, es el mismo Dios. Ahora, quiero entrar al tema de que estamos en el Antiguo Testamento y estamos en la ley. Y quiero entrar al tema, y lo voy a hacer bien explícito. El amor y la gracia de Dios está desde el Antiguo Testamento. Porque hay algunos que piensan y enseñan de que la gracia vino en el Nuevo Testamento. Y aquí estamos viendo con nuestros propios ojos que ese Dios, por eso se llama, el tema es el mismo Dios, porque estamos viendo que es el mismo Dios. Porque aquí estamos viendo que Dios mismo dice, Jehová, Jehová, Señor, Señor, Yahweh, Yahweh. Él mismo dice, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Entonces, hay algunos y algunas personas y algunos, ¿qué digo?, movimientos o líneas de cristianismo que sienten y perciben y enseñan de que esto es del Nuevo Testamento. Y es cierto que en el Nuevo Testamento Jesús es la máxima expresión de esto, pero no es cierto de que el Antiguo Testamento era pura ira, pura justicia, como que fuera lo negativo, y de repente en el Nuevo Testamento viene lo positivo. No es así. No es así. Es más, algunas personas pudieran tener este paradigma tan fuerte en su mente y en su corazón que pueden leer Éxodo y sentir que lo está diciendo Pablo. Y ese es un grave error, porque la Biblia, y hemos insistido en esto, en este espacio, ¿verdad? De una opción más. Hemos insistido de que la Biblia hay que leerla toda. Y que no solo hay que leerla toda, sino que el Antiguo Testamento es más grande que el Nuevo. Vaya, miren cómo abrí la Biblia ahorita. Y estoy en Oseas. Vaya, aquí empieza Mateo. Más grande. ¿Okay? Y si es más grande, toma más tiempo. Y ese tiempo hay que dedicarlo. Y por no dedicar ese tiempo, tenemos paradigmas así, que se nos enseña que la gracia es del Nuevo Testamento y la ley es del Antiguo, que hay una distinción. Y el Nuevo Testamento sí es muy claro. Dice que la ley era la sombra, ¿verdad?, de lo venidero, y que Jesús vino a cumplir la ley. O sea, perfecto, pero eso no significa que son dos tiempos donde no existía la gracia en el Antiguo Testamento. Para nada. Una vez más, ¿verdad? Estamos leyendo de la misericordia, lento para la... Bueno, de hecho la frase lento para la ira, esta es la primera vez que sale en la Biblia. Y sentimos que es del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en Jesús encontramos esa lentitud para la ira. No, es en Jehová. Porque Jehová es el Señor, ¿verdad? Es el Dios que se revela en el Antiguo Testamento y que su máxima expresión es Jesús. ¿Ok? Y ahorita no vamos a hablar sobre esa idea de que
No vamos a hablar de esa idea o el argumento bíblico de que el mismo Jehová es el mismo Jesús. Está presentado en la Biblia, pero bueno, eso es paréntesis. Entonces, solo cerrando el tema, ¿verdad? Esta gracia, esta misericordia, esta piedad, lento para la ira, grande en misericordia, es desde el Antiguo Testamento. Es desde Génesis 1 hasta el Apocalipsis, no es desde Mateo hasta el Apocalipsis, como que el Antiguo Testamento fuera una parte casi que, o sea, casi que equivocada. No, al contrario, al contrario. Muy bien, regresemos a la segunda parte del texto, ¿ok? En la segunda parte del texto vemos la parte donde Dios no puede, en su justicia, no puede llamar inocente al culpable. Y yo estaba presentando la idea de que todos somos culpables, porque todos hemos tenido y tenemos ese pecado, esos hábitos donde le fallamos. Y dice que visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, aquí entramos al último punto. Dice que visita la iniquidad de los padres. Entonces vos decís, mis padres. ¿Ok? Pero uno, si es el plan de Dios, ¿verdad? Uno ya llega a ser padre, por un lado. Entonces, por un lado, uno dice, mis padres, pero también uno llega a ser padre. Pero por otro lado, los padres, nuestros padres tenían sus padres, ¿verdad? Y entonces ellos tenían sus propios pecados. Y no solo eso, sino que del otro lado nosotros eventualmente llegaremos a ser abuelos. Yo sé que esto es como raro porque uno no se pone a pensar en todo eso. Pero si aquí está hablando de miles de generaciones, pues podemos atrevernos a explorar el hecho de que, pues sí, que el tiempo ante la perspectiva de Dios es diferente a la nuestra. Él no ve nuestro presente como nosotros lo vemos, ¿verdad? Él está fuera del tiempo. Él está antes del tiempo, está en medio del tiempo, está después del tiempo. Entonces, esta parte de visitar la iniquidad de los padres, lo que yo quiero presentarles es que nuestras acciones y nuestra forma de pecar y nuestra forma de lidiar con el pecado tiene consecuencias en las generaciones. Y la forma de lidiar con el pecado de nuestros padres y nuestros abuelos tienen consecuencia en nosotros. Entonces, cuando nosotros, y no quiero reducirlo al momento del pecado, así como decir, cuando estoy ante una tentación, si yo cedo a eso, ya arruiné toda mi familia. ¿Verdad? No quiero, porque aquí mismo dice que Él es misericordioso hasta 1000 generaciones. Pero lo que sí es cierto, ¿verdad? Pensando en la justicia de Dios, es que cómo nosotros lidiamos con el pecado. Esa es quizás la palabra clave para mí ahorita. Cómo lidiamos con el pecado en nuestro día a día, en nuestra vida, con nuestro pasado, con las cosas que vienen a nosotros, con las circunstancias diferentes, ¿verdad? Eso es lo que pasa, es cierto. A veces las circunstancias no son las mejores. Hay cambios, hay retos, hay traumas. Eh, Pienso, por ejemplo, en traumas de amistades, ¿verdad? Traumas emocionales. También traumas más difíciles, como un abuso. Hay cosas que nos lanzan a situaciones difíciles. Pero cómo nosotros lidiamos con el pecado que pasa en todo ese remolino de vida que todos tenemos, ¿verdad? Eh, Eso tiene consecuencias en las generaciones, ¿ok? Eso tiene consecuencias. Y pienso yo de que si nosotros tenemos esa conciencia, ¿verdad? Si tenemos presente que cómo lidiamos con el pecado tiene consecuencias
en las generaciones de nuestra familia, pienso yo que podemos llegar a un punto a poder entender mejor cómo Dios está obrando en nuestra vida, cómo su misericordia ha llegado a nuestra vida y cómo su justicia no deja de ser real, ¿verdad? Y que podemos y debemos luchar con todo lo que tenemos y obviamente con las herramientas espirituales y pidiéndole al final misericordia al Señor, que nos ayude a avanzar, a salir, a luchar, que nos ayude también a reconocer, porque a veces el pecado, o sea, entra en engaño, ¿verdad? Entonces a veces ni logramos reconocer y discriminar qué son las partes pecaminosas en nuestra vida, ¿verdad? Pero bueno, regresamos a la parte más importante, que es que dice, es un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares o a miles de generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No hay pecado, no hay pecado que Él no perdona. Y en esta noche lo recordamos y lo aceptamos, a pesar de nuestros pecados. Muy bien, vamos ahora. Padre, gracias por este texto que observamos esta noche y estas ideas, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu misericordia y tu amor para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a palpar o a que nuestra mente tenga la capacidad, Señor, de entender un poquitito esa realidad de tu misericordia, Señor, que perdona toda inequidad, toda rebelión, todo pecado. Gracias, Señor, por tu Hijo que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos y que tu palabra dice que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a esa segunda parte del texto a entender tu justicia, a entender, Señor, las consecuencias de nuestras decisiones en relación al pecado, Señor, cómo lidiamos con el pecado. Padre, también oro por ese paradigma, Señor, que hace tanto mal. Ese paradigma, Señor, que trata la Biblia como que fuera cualquier cosa, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a ver tu palabra, Señor, como lo es. Un libro, Señor, o una serie de libros que tú nos has dejado y que debemos explorar en su totalidad. Ayúdanos a ver el milagro que es tenerlo en nuestras manos. Ayúdanos a ver el privilegio que es leer tu palabra, Señor, en su totalidad. Y que las ideas, Señor, que la hacen ver como que hay partes menos importantes, que esas se puedan ir cayendo, Señor, de la mente y el corazón de tus hijos. Gracias, Señor, por esta noche. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.